Cordial saludo, doctor. Buenas noches. Mi nombre es Eduardo Andrés Gómez Rodríguez, alumno de la Maestría en Gobierno en Tecnología de la Información de la Universidad Francisco de Paula Santander. El día de hoy vamos a ver la globalización de los negocios. Entonces vamos a empezar con esta presentación. Tenemos acá. Vamos a mirar la importancia de la digital. Yo pues tengo que entender claro que la era digital nace por una necesidad militar, que más adelante vamos a expresar eso, pero vamos a ver cómo nace la era digital o el Internet. Entonces, primero se habla cuando se creó la escritura, se habla del nacimiento de la humanidad, primera forma que uno tenía de expresar y pasársela a otras personas. Más adelante se comunica el alfabeto y la gente entendía los mensajes, ya no era necesario tenerlo al lado, se lo podían mandar de un lado para otro y puede llegar a otras partes del mundo. Después se logra con la imprenta, ya los conocimientos se podían expandir de un lado para otro de una forma rápida. Después siguió el telégrafo. Ya las voces prácticamente podían llegar a cualquier parte del mundo con el telégrafo. Más adelante se creó el primer teléfono, Graham Bell en 1876, y más adelante se creó y el Internet. Como comentamos, el Internet se crea por una necesidad militar, lo crean en Estados Unidos por la necesidad de transmitir sus ideas, sus conocimientos. Entonces, para el tema de hoy vamos a ver la transformación digital en Colombia, implicaciones y perspectivas. Entonces tenemos que dejar claro que Colombia ha ido mejorando en esto. O sea, no podemos echarnos, que Colombia no ha hecho nada y que Colombia está muy atrasada. El documento dice que Colombia es el puerto en América Latina, pero en realidad con los avances que nosotros tenemos hoy en día, yo me doy cuenta que tenemos mucho más. Y los primeros llegarán a los sitios más alejados. Yo, por ejemplo, estuve en varios sitios de Colombia muy alejados, como La Macarena, San José del Guaviare, y el Internet ya está llegando la señal digital. En muchos puntos hay que vive digital, donde hay señal gratuita de Internet y llegan las empresas a dar clases, a dar cursos. Las universidades ya están llegando a muchas partes de Colombia, cosa imposible antes. ¿Y gracias a qué? A la innovación tecnológica. Uno de los grandes retos que tuvimos fue, por ejemplo, fue la pandemia. Hace muchos años en Colombia se decían que ciertas carreras tenían que darse presencialmente porque no se podía. Y cuando llegó la pandemia dijeron, bueno, listo, ustedes no pueden seguir con la clase, no, podemos darlas de manera virtual. Y entonces por eso hoy en día podemos ver carreras como derecho que de alguna forma ya se está dando de una forma virtual, gracias a la Internet. Entonces, gracias a esta forma de transformación, el Internet está llegando a todas partes de Colombia. Claro que por la selva, espesa selva, hay partes de Colombia que es casi imposible, pero en los centros poblados, yo creo que un 99% en Colombia existe Internet. Por otro lado, la capacidad de las empresas colombianas. Las empresas colombianas se han transformado para innovar, para llegar a ese cliente. Y entonces, entre empresa y cliente, se está utilizando la vía digital. Entonces, la inteligencia nos ha llevado a eso. Entonces, las empresas han mejorado mucho en inteligencia artificial, ya la están usando como un método, como una herramienta para mejorar sus capacidades. El análisis de datos. Hoy en día ya hay unas herramientas que nos permiten ver la percepción de la comunidad, qué tiene la comunidad, qué necesita la comunidad, qué problema tiene la comunidad. Gracias a las redes sociales hay herramientas que nos llevan a eso. Y el almacenamiento de la nube cada vez es más importante, cada vez está cogiendo más fuerza eso, pero también tiene unos retos muy grandes. La inclusión digital. Desafortunadamente, el Internet, pues sí está llegando gratis en muchas partes, pero en otras partes no es gratis. Y el Internet para muchas personas es costoso. Para algunas personas sacar 100.000 pesos mensuales y pagar su factura de Internet, barato, pero para otros es muy costoso. Entonces, el gran reto es cómo llegar a esos territorios alejados y de bajos recursos con las tecnologías de Internet que estamos llevando, y llamo la 5E. El analfabetismo digital. Desafortunadamente en Colombia todavía existe analfabetismo. Gente que no sabe utilizar un computador, gente que no sabe qué es Internet, que no sabe para qué sirve el Internet, no sabe utilizar las herramientas de Internet.
Y el último gran reto, mejorar la ciberseguridad. ¿Por qué mejorarla? Porque prácticamente todo se está utilizando ya en la red, todo. Y entonces, como todo está en la red, la información puede ser accesible a cualquier persona. Por eso, de alguna forma, Colombia tiene ese reto en mejorar su ciberseguridad. Entonces, he hecho esta pequeña gráfica para que entendamos cómo está Colombia. Entonces, lo primero es la OCDE, la Organización de Comercio y Desarrollo Económico. Es una organización mundial, es un reto, un reto económico que crearon los grandes países. Muchos hablan de eso como la ley Truman, donde mejoraron muchos países después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es más o menos algo parecido, que busca el desarrollo económico en muchos países del mundo. Colombia ya es miembro de la OCDE, pero cuando era miembro de la OCDE ayuda a desarrollar a sus países, pero primero tienen que vincularse con las directrices y con las normas que ellos dan para ser equitativos, o sea, poder ser igual de grandes que esos países, porque es una liga de los grandes. Entonces, la OCDE hizo un diagnóstico con el Ministerio de Comunicaciones y con el Consejo Nacional de Regulación. Crearon un diagnóstico y dijeron, ¿cuáles son los problemas? Y los acabamos de mencionar, los problemas más grandes que tiene Colombia, como por ejemplo la ciberseguridad. Por eso aquí en Colombia se creó la maestría de ciberseguridad, donde tenemos la capacidad, aunque no creamos, Colombia es una potencia en seguridad informática. Nosotros no lo vemos, pero la capacidad que tiene Colombia, mire que Colombia hoy en día es uno de los principales centros de acopio a nivel internacional. Por eso el aeropuerto del Dorado es de los más grandes de Latinoamérica y del mundo, recibe muchas personas a diario. Entonces ese diagnóstico nos llevó a un COMPES 3975, que solamente es la Política Nacional de Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Entonces, ello nos lleva a cuatro puntos: la infraestructura tecnológica, la educación y capacitación, gobierno electrónico y emprendimiento y desarrollo empresarial. Infraestructura tecnológica. Colombia debe mejorar sus capacidades tecnológicas. No es solamente el tener el computador, es cómo le llega la internet a ese computador, que sea de buena calidad. Entonces, la infraestructura debe mejorar las capacidades para poder acceder a eso. Educación y capacitación, como mencioné anteriormente, Colombia tiene analfabetismo digital. Por eso es necesario mejorar las condiciones de las personas. Y en mejorar las condiciones es enseñarles e incrementar cursos, pero que los cursos no se queden en las ciudades. Cómo los cursos llegan a esa población vulnerable, a esa población del MITÚ. Gobierno electrónico, que cada vez las tecnologías está involucrada más el gobierno. ¿Cómo hace el gobierno para mejorar las tecnologías? Y emprendimiento y desarrollo empresarial. Cada vez tenemos que haber más emprendimiento, más desarrollo empresarial. Las empresas deben ser más competitivas a nivel nacional. Y todo eso se logró incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026. El COMPES se creó en el gobierno de Iván Duque, pero el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro ya tiene contemplado todo esto. Muchas gracias, profesor.